Buenas tardes, este es el laboratorio número 1 de neumática. Yo soy Juan David Manso López y mis compañeros Carlos Alberto Agudelo, Laura Marcela Preto, Fernando Hincapié. Mi nombre es Esteban Orduz. y a continuación les presentaremos cada uno de los ejercicios a realizar en el laboratorio. el circuito donde se le modifica la válvula de alivio. Se utilizó el orificio de retorno al tanque, orificio de alimentación, conector de alimentación, conector de retorno, válvula de alivio, cual se modifica por este ejercicio, y el manómetro. Bueno, a continuación les voy a mostrar el funcionamiento del circuito de regulación de válvula de alivio. Primero pues, le damos marcha. Comienza con una presión inicial de 70 psi o de 500 kilopascales, ¿cierto? Acá tenemos la válvula de distribución, que es la que se encarga de darle presión acá al manómetro y presión a la válvula de alivio. Y de igual manera tenemos la válvula que recolecta todo y lo lleva hacia el tanque. Ahora vamos a proceder a darle 2 giros en el sentido de giro del reloj a la válvula de alivio y mirar cómo termina la presión. Vemos que con un primer giro la presión sube a 1200 kilopascales o a 180 psi. Con un segundo giro la presión aumenta a aproximadamente 3000 kilopascales o a 490 psi. Esta sería la primera del funcionamiento del circuito. Este circuito es el accionamiento del cilindro. Los componentes para este circuito son los siguientes. Tenemos la línea de alimentación, la línea de retorno, el colector de alimentación, el colector de retorno. Tenemos también la válvula de alivio, tenemos el manómetro, tenemos una válvula direccional accionada por palanca y tenemos el cilindro, es el cual va a accionar con impulsión. Buenas tardes, acá estamos visualizando el circuito de accionamiento del cilindro. Vamos a proseguir a prender la bomba. Inicialmente cerramos 2 vueltas en el sentido de las manecillas del reloj a la válvula de alivio, ¿cierto? Por lo siguiente, la presión del sistema está en 200 psi con esa regulación. Procedimos con la válvula de accionamiento por palanca, ¿cierto? Visualizar qué es lo que pasa con el cilindro, ¿cierto? Vamos a visualizar la presión, la tenemos en 200 psi. Vamos a ver qué pasa cuando yo presiono la palanca. La presión baja a 0. Bueno, aquí tenemos el laboratorio de presión-fuerza, donde tenemos un circuito de fuerza-salida y un cilindro. El circuito consta de válvula de alimentación, de presión, conectada a la válvula distribuidora. Tenemos manómetro, tenemos válvula de alivio, tenemos válvula pilotada con palanca y tenemos un cilindro y un medidor de fuerza. Acá tenemos la válvula de retorno hacia el tanque y la línea de tanque. Listo. Aquí vamos a probar el circuito de medida de fuerza de salida del cilindro. Doy accionamiento a la bomba. Vemos que inicialmente la presión está a unos 500 kilopascales, que es la mínima. Voy a dar accionamiento a la válvula unidireccional para darle salida al cilindro.
Vemos que con la presión que tiene se desplaza muy poquito. Al ir moviendo la válvula de alivio va a ir aumentando la presión del sistema. Y a medida que sube la presión del sistema podemos observar que el cilindro ejerce más fuerza y comprime más el resorte. Lo voy a llevar hasta una presión máxima de 4100. Listo. Vemos el resorte como quedó comprimido. Y acá voy a liberar la presión del cilindro dándole el retroceso. ¿Listo? A continuación les voy a mostrar los componentes de este circuito que es para aplicar presión en ambos lados del cilindro. Tenemos igualmente una línea de entrada que va a ser colector de entrada, una línea de retorno, colector de retorno, una válvula de alivio, tenemos un manómetro, tenemos una válvula direccional accionada por palanca, tenemos un colector móvil, el cual conectamos pues a las dos partes del cilindro. Por medio de una válvula direccional se alimenta el circuito en ambos lados, donde se tiene el avance. Miraremos si tiene retroceso. Bueno, en este momento se puede observar que no tiene retroceso, ya que hay una diferencia de áreas, donde el área de avance es mayor, por lo tanto es mayor la fuerza, ya no se podría retroceder. La presión que manejamos en este circuito es de 300 pascales, 300 psi o 2000, alrededor de 2000 kilopascales. Aquí tenemos el circuito para medir el área total del pistón. Tenemos nuestra línea de alimentación, nuestra línea de retorno al tanque, nuestro distribuidor de alimentación y distribuidor de línea al tanque, válvula de alivio para controlar la presión, manómetro para medir la presión en la válvula de alivio y manómetro para medir la presión en el retorno del cilindro. Listo, entonces vamos a probar el funcionamiento. Vamos a encender la bomba y vamos a ajustar la válvula de alivio para una presión de 200 psi. Listo, podemos evidenciar que en ambos manómetros hay diferentes presiones. Bueno, tenemos este circuito para medir diferencia de presiones que consta de válvula de distribución alimentada por la presión, por la presión, dos manómetros, un cilindro y una válvula de alivio. Y otra válvula de colectora hacia el tanque. Alimentamos el cilindro y medimos la presión en su retroceso. Podemos ver que la presión está en el manómetro A está a 300 psi y en el manómetro B está a 180 psi. Acá tenemos el circuito, también número 2 de razón de flujo y velocidad, el cual consta del circuito que nos va a regular el flujo en la entrada. Tenemos los siguientes componentes, tenemos el colector de distribución, tenemos el de retorno, tenemos un caudalímetro, tenemos una válvula de alivio, tenemos dos manómetros en la parte superior, tenemos una válvula accionada por una palanca que es direccional, tenemos un regulador de presión y tenemos el cilindro. Tenemos el funcionamiento del circuito. Podemos ver que tanto los manómetros como el caudalímetro no tienen marca. Entonces ahora vamos a accionar la válvula. Vemos que en el manómetro A sube a unos escasos 70 bares
y vamos a ver qué pasa cuando comenzamos a mover la válvula de alivio. La ajustamos a 300 bares y notamos que el caudalímetro sigue en 0 y que el cilindro aún no ha trabajado. Ahora vamos a buscar esta y le vamos a dar una vuelta en sentido antihorario. Vemos que cuando el cilindro avanza, el caudalímetro mide lo que fueron unos 60 galones por minuto y las presiones en los manómetros siguen iguales. Vamos a ver lo que pasa al retroceder. Mide unos 0.9 galones por minuto y las presiones en los manómetros bajan. Vamos a observar el comportamiento de los manómetros en el movimiento del cilindro en cuanto avance. Vemos que el manómetro A sube y cuando finaliza los dos manómetros suben. En retroceso vemos que el manómetro A y B quedan en 0. Bueno, acá tenemos el circuito 2 del taller número 2, donde se quiere controlar el flujo de la salida. Para esto se utilizó distribución de alimentación, de retorno, caudalímetro, válvula de alivio, válvula de control de flujo no compensada, válvula bidireccional, 2 manómetros y un cilindro biestable. Este es el circuito de regulación del flujo a la salida. Vamos a colocar una presión de 300 psi en la salida del vástago con la reguladora de caudal totalmente cerrada. Ahí vemos que en el manómetro B se indica 300 psi. Vamos a dar accionamiento a la salida del cilindro. Vamos a abrir la válvula reguladora y vamos a notar que la velocidad, a medida que yo la vaya abriendo, la velocidad aumenta. Listo. Devolvemos el cilindro. Y ahorita vamos a mostrar cómo cerrando la válvula reguladora el cilindro se va a mover cada vez más lento. Listo. Bueno, este es el tercer ejercicio. Este es el control de flujo de paso. Tenemos los siguientes elementos: la distribución de alimentación, de retorno, tenemos el caudalímetro acá, tenemos la válvula de alivio, 2 manómetros en la parte superior, tenemos una distribuidora móvil, tenemos la válvula funcionada con palanca, tenemos acá el cilindro y tenemos la válvula reguladora de flujo. Este es el funcionamiento del circuito de flujo de paso. El primer punto vamos a mostrar cómo la válvula reguladora de flujo afecta la velocidad de salida del cilindro. Voy a extender el vástago con la reguladora de flujo totalmente cerrada. Podemos observar que sale a una velocidad determinada. Ahorita voy a dar retroceso y voy a abrir la válvula de regulación del flujo de caudal totalmente. Y vamos a ver cómo a la salida la velocidad cambia. Ahí vemos que sale mucho más lento. Bueno, ahora vamos a modificar el circuito para que al cilindro estar totalmente extendido, en el caudalímetro nos indique 1 litro por minuto. Entonces, por favor, cierra ya eso. Y ahora que quede en 1. Otro poquito.
Un poquito más. Listo. Ahí ya tenemos el caudal en 1 litro por minuto. Vamos a ver si esto nos afecta en el retroceso del cilindro. Vemos que el retroceso no se ve afectado.